La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Voces de Color y Música, un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Bienvenidos. Estamos con Alexis Ramírez en la grabación, Carlos Vélez en la realización. Hemos invitado a John Fernando Sandoval, comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, asesor de la Delegación para la Cultura de la Arquidiócesis de Medellín, director de la Corporación Panántropos. Con él vamos a hablar de cerebro y arte, un tema bien interesante que me encontré en estos días y queremos entonces contarles a ustedes o compartir más bien con ustedes las teorías que existen al respecto y que es el trabajo que realiza John Fernando, como les decía, pues en distintos espacios de la ciudad. Muchas gracias, John Fernando Sandoval, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Estoy muy agradecido por la invitación y muy contento de poder acompañarte a ti y a los oyentes de este espacio radial. Hablemos entonces, John Fernando Sandoval, del tema que me interesó tanto cuando usted empezó a hablarme de cerebro y arte. Hace unos días invitamos al programa radial a un docente, Juan Alejandro López, docente también de Bellas Artes, que en su trabajo de investigación como diseñador viene también desarrollando un tema más o menos parecido en el sentido de hablar de cómo un diseñador, antes de enfrentarse, digamos, al proceso de realizar un trabajo, un diseño como tal, qué ocurría en el cerebro de ese diseñador, qué imágenes debería elaborar ese diseñador en su cerebro para después plasmar eso en el producto, que ya puede ser un volante, una ilustración, una ficha, cualquiera de los productos pues, con los cuales se puede promocionar una actividad. Entonces me parece muy interesante retomar el tema del cerebro con John Fernando Sandoval, y antes de que usted me hable específicamente del cerebro y su relación con el arte, yo quisiera que usted nos contara por qué se empezó a interesar usted en este tema. Sí, es muy particular y muchos colegas me preguntan qué hace un comunicador social, un periodista, hablando del tema del cerebro, del neuroaprendizaje, de la orientación familiar, de cómo entrenar docentes, cómo mejorar la cabeza de la gente. Yo tengo una hija que ya cumplió 24 años y cuando nace yo me pregunté cómo hace uno para educarla, porque no tenía idea. Entonces empecé a buscar algunas teorías, buscar en libros de pediatría, de educación, y en esa búsqueda llegué a dos teorías. Una es la programación neurolingüística y la otra es la cibernética social proporcionalista. El enfoque del que vamos a hablar es desde la cibernética social proporcionalista, que es muy amplia, que tiene muchos elementos. Vamos a tomar 2 o 3 conceptos de cibernética. Y la cibernética, que es una propuesta que hace el profesor brasileño Valdemar de Gregori, habla de que nosotros somos programados igual que se programa una máquina. Un sanitario, por ejemplo, es una máquina programada para que cuando se vacía el agua,
y hace pues la tarea que corresponde de limpiar la taza, vuelve y se llena y espera que la vuelvan a usar. Igual todas las máquinas cibernéticas, es decir, las computadoras, los vehículos, son máquinas que tienen un programa. Los seres humanos, dice Gregory, también tenemos un programa inconsciente que lo hace la familia y el entorno donde nosotros estamos y actuamos de acuerdo con ese programa. Porque ya que se toca el tema del cerebro, el cerebro como tal es heredado, es decir, nosotros, todos los seres humanos tenemos la misma masa, la misma cantidad de neuronas, pero lo que se tiene en él se aprende, la mente se aprende, las conexiones neuronales que hacemos los seres humanos son aprendidas. Entonces, con ese concepto, y hay otros elementos pues, del concepto de cerebro, es que son 3 cerebros y no un solo cerebro, con la teoría de sistemas, con maneras de ordenar la información, se creó un constructo que se llama cibernética social proporcionalista. Y ese es el elemento o los organizadores de esta propuesta de hablar del arte y hablar del cerebro. Muy bien, entonces el principio es todos los seres humanos tenemos un cerebro heredado. Sí. ¿Y de dónde se hereda? Pues de esa unión del espermatozoide con el óvulo, se desarrolla este ser, y de los elementos primeros que se forman, pues está el cerebro, el corazón, pero está el cerebro, y no es puesto ahí, sino que forma parte de esa información genética que traemos todos los seres humanos. Actividades primarias, no sé si se les puede llamar así, como respirar, el movimiento del corazón en un momento dado, o sea, cuando todo ese tipo de actividades vienen ya en ese ADN. Sí, ya están ensambladas, ya están listas. Eso hace parte del ensamble, muy bien. Y son las que se llaman las de sobrevivencia y vienen con nosotros, pero hay otras que son las que se aprenden. Exactamente. Y en esas que se aprenden es donde aparecen entonces ya esa división de 3 cerebros, cada uno con una asignación específica de qué hace cada uno. Sí, a ver, el cerebro se puede ver desde muchos puntos de vista. Muchos autores han estado hablando del cerebro y haciendo investigaciones. Si uno ve el cerebro desde arriba, pues dice que tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Si lo ve desde el lado, dice que tiene capas, como que se utiliza ahora mucho ese concepto. Entonces dice que hay un cerebro reptílico, un cerebro límbico, un cerebro racional. Pero si lo vemos desde atrás, que es el enfoque que toma Valdemar de Gregory, decimos, tenemos un lado derecho que es creativo, emocional, intuitivo, un lado izquierdo que es racional, lógico, analítico, y una parte central aquí en la base del cráneo, cerca del cuello, donde está toda esta de sobrevivencia de la que hablábamos ahora, que viene con nosotros. El depredador, el político, el negociante, se desarrolla ahí en esa parte del cerebro. Tenemos una serie de funciones. El cerebro es 3 en 1, es decir, es un solo cerebro, pero tiene 3 grupos de funciones que trabajan todas repartidas en el cerebro, pero para poder entender las funciones, las características que los hacen diferentes, se habla de 3 cerebros o 3 procesos mentales. A uno pues, le decían que bueno, si usted va a ser en la vida un ingeniero o va a ser un mecánico, entonces usted debe trabajar este lado del cerebro. Pero si usted lo que quiere ser es un artista, entonces es este otro. Bueno, también. El lado izquierdo del cerebro es el que maneja los idiomas, las matemáticas, la visión, la norma, la investigación, los datos, ¿cierto? Y hay personas que desarrollan más esas capacidades, esas funciones. ¿Cómo las desarrolla? En el entorno donde vive, le facilita desarrollarlas. Hay otras personas que son más solidarias, más afectuosas, artísticas, más felices, tienen una visión hacia el futuro, defienden la justicia, la mística. Ellos desarrollan más el cerebro derecho. No quiere decir que uno no tenga los 3, pero
tienen más desarrollado eso. Y hay otras personas que saben muy bien manejar el dinero, administrar, orientar, liderar, manejar aparatos, luchar, guerrear. Esos son los que desarrollan más la parte central. Todos tenemos los tres, pero desarrollamos más una, aprendemos más unas que otras. Volviendo como al origen de la conversación, John Fernando, usted nos decía, bueno, nace mi hija y yo quiero saber cómo educarla. El ideal entonces de uno como padre debería ser conocer de estos temas y un poco decir, bueno, yo no quiero que mi hija sea totalmente así o así, sino como apuntarle a los tres para que se desarrolle completamente. Claro, no, es muy importante esa pregunta, porque con mi esposa habíamos llegado al acuerdo de solo tener un hijo, una hija. Entonces, cuando yo empiezo a encontrar estas posibilidades, yo dije, para que los hijos nuestros sean proporcionales en su cerebro, deberíamos tener tres hijos, pero habíamos acordado uno. Dije, ¿cómo hacer para desarrollarle a Valentina la competencia? A ver, ¿cuál es la propuesta que hace Gregory? Dice, si está papá y mamá se generan endorfina mutuamente. Es decir, papá está con su esposa, habla con ella, con su pareja, y esa pareja le genera al cerebro de ese papá endorfina, un neurotransmisor que tiene nuestro cerebro. Igual, mamá está con ese papá o con esa pareja, y esa pareja le genera endorfina al cerebro de la mujer. Cuando viene un hijo, ese hijo o hija cambia el juego que hay ahí y se convierte en competencia para alguno de los dos. Como decir, si es niña, ella es competencia para la mamá porque son dos mujeres disputando la fuente de endorfina que es el papá. Para la niña no es algo, digamos, racional o pensado, no, es instintivo. Este papá es mío y tengo una rival que es mi mamá para disputar esa fuente de endorfina. En esos primeros años, como papá la quiere y mamá la quiere, el cerebro que desarrolla esa niña es más creativo, más emocional, más artístico, porque no desarrolla rivalidad o competencia. ¿Qué son los hermanos? Quienes nos ayudan a desarrollar eso. Entonces invitamos a una sobrina de Ana para que viviera con nosotros. Vivía en un pueblo y dije, venga, que estudie a Medellín. Yo lo hacía con la intención de que Valentina tuviera, así se llama mi hija, con quién competir, con quién rivalizar. Entonces ya eso da la posibilidad de que sean tres mujeres disputando la misma fuente de endorfina. Eso le exige a la segunda ser más racional, más analítica, más crítica, hablar más rápido. A la primera tener que desarrollar competencias para no dejarse quitar ese puesto de privilegio que tiene. Y desarrolla competencias. ¿Qué es lo que uno busca como papá y como mamá en el desarrollo consciente del cerebro de los hijos? Que sean autónomos, que sean capaces de tomar decisiones, de analizar. Si uno ve el cerebro por estas tres formas, tiene niveles de complejidad, se va volviendo más complejo en la medida en que yo haga más procesos mentales, racionales, operativos o emocionales, se hacen más conexiones neuronales y se vuelve más inteligente ese cerebro. Entonces, lo que hacemos como papás, pasamos a hablar de educación más que de arte, pero lo que hacemos como papás es generar las posibilidades para que el cerebro del hijo o de la hija haga conexiones. Por ejemplo, cuando decimos recoja los juguetes, póngalos en orden, estamos enseñando una competencia simple que se llama organización. Esa organización es una competencia del nivel 2 del cerebro izquierdo. Y si yo no la aprendí porque no me la exigieron, porque me hacían eso, entonces como me da afán, tengo afán, yo le ayudo a recoger y usted no recoge, no desarrolla las competencias. Otra competencia es la de la investigación, que es el nivel 3, por ejemplo, del cerebro izquierdo. Si a mí no me responden cuando pregunto, si yo digo qué es eso y nadie me dice nada, pues no desarrollo ese tipo de competencias. Y así sucesivamente otras. Administrar la plata durante la semana para comprar en la cafetería, por ejemplo, o expresar amor, cariño o afecto, o la creatividad como tal, que es una función del nivel 2 del cerebro derecho,
que se tiene que estimular, porque por ejemplo, a la hora de jugar, nosotros jugamos, listo, nos llama la atención jugar, pero hay que poner unas reglas de juego, hay que saber cuál es el objetivo del juego y jugamos, ¿cierto? Uno dice, es que los niños juegan porque sí, pero los juegos tienen un sentido en la medida en que me ayuda a desarrollar unas competencias. Y así pues sucesivamente, hacer planes, negociar, liderar grupos, eso se aprende, eso no viene con nosotros. En estos tres cerebros hemos hablado entonces de ese cerebro izquierdo pensante, ese cerebro central que es pragmático y el derecho emocional. Uh-huh. Y existe entonces un mapa de competencias de estos cerebros que lo denomina John Fernando Sandoval como un mapa de competencias a desarrollar. O sea que sí es posible en un momento dado, dentro de esa conversación que teníamos, yo, va a nacer mi hijo y yo puedo pensar, programar que se podría, digamos, desarrollar esa competencia en mi hijo más que otra y yo conducirlo al desarrollo de esa competencia. Claro, hay que tener en cuenta varios elementos. Y hablemos un poco como de la creatividad para que lo unamos con lo del arte. A la creatividad, sí. Esta mañana, temprano, me preguntaban que si la creatividad o el talento venía con nosotros o si se aprendía. Digo, no, hay personas que tienen unas cualidades excepcionales, pero hay que tener también presente en qué entorno desarrolló esas cualidades excepcionales. Si esta niña se va a pegar a ese papá, y ese papá es muy lógico, racional, para seguir con el ejemplo, lógico, racional, analítico, investigativo, ella va a tender más hacia ese cerebro porque quiere imitar a su fuente de endorfina, que es su papá. ¿Va a tener habilidades creativas? Claro que sí, porque el entorno de que mi papá me quiere y mi mamá me quiere me brinda las posibilidades de desarrollar eso. Todos los niños dibujan, todos los niños pintan, todos los niños cantan. Eso viene con nosotros, es una de las características del nivel 1 de nuestro cerebro. El estimularlo, el darle las posibilidades, el darle las herramientas para que lo pueda hacer, genera más posibilidades de que desarrolle esas habilidades. Entonces, como nosotros con los hijos pues no tenemos ese plan que dices tú de quiero que sea artista o quiero que sea político, quiero que sea negociante o científico, buscamos que pueda tener las opciones de desarrollar aquellas cualidades que pueda tener acceso a aquellas competencias que pueda desarrollar más fácil. Nosotros en los primeros años, los seres humanos, los hijos pues en este caso, lo más que necesitamos en los primeros años, primeros 3, 4, es afecto, amor, cariño. Pero de ahí en adelante, después de los 5 o 6, empezamos a aprender otras competencias, otras habilidades. El arte, la creatividad en el cerebro de un adulto, de un niño, está ubicado en el lado derecho del cerebro, en el nivel 2. O sea, requiere desarrollarse, requiere trabajarse, pero también está en el nivel 4. Uno muchas veces no desarrolla todas las competencias del nivel 4, que es el talento, el sentido de misión, el ver como la trascendencia de las cosas que estamos haciendo. De niños no vemos eso, sino que vemos el presente, pero sí lo podemos ir mostrando y estimulando. Cada persona tiene 3 procesos mentales o 3 cerebros y una obra de arte pone a trabajar el autor en sus 3 procesos mentales. Aunque el artista, el escritor, el pintor, el escultor tenga como dominante el cerebro derecho, para hacer la obra necesita los tres cerebros. Entonces, cuando tú decías ahora cuáles eran las imágenes, lo que había que procesar en el cerebro, todos, bien sea para hacer una obra de arte, para preparar una comida, para ir al banco, para hacer una investigación, debemos poner a trabajar los 3 procesos mentales. Algunos de nosotros desarrollamos más el cerebro derecho y descuidamos el central.
Otros, el central y el izquierdo, otros desarrollan más el izquierdo y descuidan el derecho o el central. Entonces ahí es donde vemos unas desproporciones. Entonces hay personas que todo lo ven desde lo espiritual, lo artístico, la inspiración, pero si no desarrollaron, si no aprendieron a trabajar el central, son muy artistas, pero no tienen ingresos, les falta cómo administrar los recursos, cómo vender las obras, por ejemplo, porque no lo saben hacer, o les da pena, o no lo aprendieron. Yo pongo mi ejemplo personal cuando me gradué. Yo no tenía idea cómo valorar las cosas que hacía. ¿Cuánto cobras por esa locución? No, pues no sé, usted diga, pues ¿cómo así? Es cierto. Pero es que mi cerebro central no había sido entrenado para eso. De niño yo no necesité eso. Mi papá llegaba con la quincena, el mercado estaba seguro, si yo necesitaba algo lo pedía. Entonces no tuve la necesidad de hacerlo. ¿Cuándo aprendí a desarrollar cerebro central? Casado. Porque mi esposa, que era menor en su familia, yo soy mayor en mi familia, ella era menor en su familia, le tocó competir contra sus hermanos para poder sobrevivir. Entonces ella sí se preocupa por la factura, la cuenta, lo que hay que pagar, la tabla de Excel para organizar gastos e ingresos y todo eso. Yo aprendí, pero aprendí con ella, ¿cierto? Hay un problema, John Fernando Sandoval, al que se enfrentan los padres y también los jóvenes, y es un poco, llega el momento de ir terminando su bachillerato, su nivel secundario, ¿qué hacer en la vida? ¿Cuál va a ser mi profesión? ¿A qué me voy a dedicar? Los padres, los muchachos a veces, digamos, yo no sé si el término, y usted me corregirá, se puede usar vocación. Tienen vocación, la tienen clara, yo quiero ser ilustrador, yo quiero ser pintor, yo quiero ser músico, y me voy, y cuentan con el apoyo de los padres. La otra posibilidad es, el muchacho quiere ser eso, pero el papá está pensando en que debería ser más bien abogado o médico. Pero lo que ocurre hoy mucho es que los jóvenes no tienen claro qué es lo que quieren. Uh-huh. Y sienten que pueden ser o abogados o pueden ser músicos o pueden ser un antropólogo, porque sienten que se sienten bien en todo. ¿Cómo ayudarle a un joven de estos a tomar una decisión tan importante para su vida? Nosotros hacemos evaluación de competencias para carrera, que es una evaluación muy, muy simple, un cuestionario muy sencillo y que rápidamente te muestra cómo está tu cabeza en los 4 niveles y en los 3 procesos mentales. Es decir, con esa radiografía o como le decimos nosotros en Panántropos, con esa foto, esa selfie, te das cuenta para qué tienes más capacidad. Tu cerebro está más desarrollado ¿para qué? Para la creatividad, para la música, para el arte, o para los negocios, o para la administración, o para la investigación, en fin, ¿para qué más? ¿Para qué está más? ¿Y dónde tienes dificultad? Ya uno se da cuenta cómo está su cabeza, ¿cierto? Lo que sigue de ahí es, ¿qué es lo que a mí me gusta? Bueno, me gusta la música, listo, tienes talento para eso. Me gusta la investigación. No lo tienes desarrollado ahora, pero lo podrías desarrollar, ¿cierto? Tienes la competencia. No, es que a mí realmente me gustan los negocios. Mira la gráfica. En esta gráfica no tienes esa competencia. No significa que no puedas escoger una carrera donde se trabaje los negocios. ¿Cuál es la situación? Que ahí es donde vas a tener más dificultad. Esa es una parte de la pregunta, se puede evaluar. La segunda, un papá quiere que su hijo esté en una carrera de qué sobrevivir, de qué vivir, ¿cierto? Eso le da para vivir. Bueno, fíjese a ver cuál de las, tenemos un listado de profesiones por cerebro, cuál carrera está más adecuada de toda esta variedad a las competencias que tiene. O si no las tiene, sepa en dónde es que se tiene que entrenar, que se tiene que mejorar. ¿Cuál es lo ideal? Que usted pueda ser muy bueno en los 3 procesos mentales. Es decir, y esa es la parte de lo que se le muestra a los artistas, que usted sepa pensar, analizar, investigar, preguntar, diagnosticar, que eso es del cerebro izquierdo. Sepa futurizar, ver escenarios, ver consecuencias de las decisiones que usted va a tomar. Busque escenarios, y formas creativas de solucionar las cosas y tome decisiones. A veces a nosotros de niños no nos enseñan a tomar decisiones. Esperamos que alguien nos apruebe las decisiones, mi papá, mi mamá.
el Estado me apruebe. Y debemos aprender a tomar decisiones. Eso es cerebro derecho. Y que sea capaz de definir un plan, de ejecutar ese plan, de controlarlo, hacer el chequeo que sí se esté haciendo y evaluarlo. Ahí está funcionando toda la cabeza, sin desproporciones. Entonces lo ideal de esta formación, así el papá escoja o quiera que el hijo haga una u otra carrera, es evaluar qué es lo que tengo, qué fue lo que aprendí durante mis 15, mis 18 años. Con eso que tengo, ¿qué es lo que podría hacer? Y si no escojo una de esas en las que me va a ir muy bien, sino que escojo otra, ser consciente de en qué voy a tener dificultades. Básicamente es como la idea básica en lo que tiene que ver con carrera. John Fernando, se nos acaba el programa radial Voces de Color y Música y no llegamos ni al 10% del tema, es bastante lo que podríamos hablar. Si alguien está interesado en conversar con usted, puede encontrarlo en las redes sociales, hay un teléfono donde puedan comunicarse. Sí, pues básicamente el celular, que es 310-828-9554, 310-828-9554, y tenemos una página web que en este momento está en reelaboración, que es www.panantropos.org. Pan, que quiere decir todo, pan, y antropos, que quiere decir seres humanos, personas, panantropos.org. Muchas gracias, John Fernando Sandoval, por estar en Voces de Color y Música. Dejamos entonces la información donde pueden contactar a John Fernando Sandoval, pero también la invitación al diálogo que va a haber sobre Da Vinci el 28 de marzo, 4 de la tarde, Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre. Información que pueden encontrar también en el sitio web de Bellas Artes, también del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, de la Arquidiócesis de Medellín, las entidades que están integradas para realizar este diálogo. Muchas gracias, John Fernando. No, muchas gracias. Espero que tomemos otro espacio para hablar de arte, porque es mucho lo que podemos orientar desde el concepto de los 3 cerebros para los artistas. Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en Voces de Color y Música, que les recuerdo lo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.